Un gusto estar con ustedes en esta tarde. Vamos a hablar de accountability para equipos de trabajo, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que ver esto, no? Justo yo les hago una pregunta, ¿no? ¿Están preparados para liderar el cambio y alcanzar los resultados? ¿Qué sucede? Cuando hablamos de accountability, recordamos es un término que hemos venido platicando en distintos momentos, algunos más familiarizados que otros, seguramente. Tiene que ver con el hacernos responsables, justamente, de nuestros actos, de nuestros resultados, de las actividades que vamos haciendo. Parece simple, ¿no? Pero es que la realidad es que cada uno de nosotros tenemos que sernos justamente responsables y liderar el cambio, ¿no? A veces esperamos que otra persona lo haga por nosotros, a veces estamos esperando que alguien nos diga el camino, ¿no? Y la verdad es que todo esto comienza por nosotros y es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que bueno, como siempre me gusta arrancar haciéndoles una pregunta que para mí es muy importante, ¿no? ¿Cómo se sienten hoy? Compártanme, por favor, por el chat, muy rápido una palabra. ¿Cómo se sienten hoy? Estamos arrancando mes, pero estamos ya en el último trimestre del año fiscal y entonces algunos más estresados, otros preocupados, otros están con la motivación a tope. ¿Cómo se sienten en este momento? Quiero leer sus respuestas, por favor, por el chat. A ver, quiero saber cómo se sienten hoy. Vamos a ver algunas respuestas. Perdón que me está tardando aquí en cargar un poquito. De repente manda todas, de repente no manda nada. Un segundito. Si quieres te ayudo, David. Aquí yo las veo. Gracias. Dicen Justo me está excelente, cargando. motivado, fenomenal, de maravilla, excelente, motivado, feliz, retado, motivado. Buenísimo, gracias, Mariana. Justo veo tranquila, ¿no? Eh, aquí recordando que cada uno lo encontramos en una diferente situación, ¿no? Veo pocas respuestas, tenemos 140 personas y hay como 10 respuestas, no les cuesta nada por una palabra cómo se sienten. Me interesa saber cómo están, pocas veces les preguntan cómo están en su día, me interesa realmente saberlo, es diferente el que está más preocupado, más enfocado. Esas respuestas me gusta más leerlas. Feliz, gracias, Víctor. Justamente el cómo empezamos es algo bien importante. Recordemos, porque hoy vamos a hablar de accountability, sí, pero cómo se logra accountability dentro de un equipo de trabajo. Entonces, todos, absolutamente todos aquí, somos parte de este grupo de trabajo. Y entonces, ¿qué es trabajar en un equipo? Cuando trabajamos en un equipo, se involucran absolutamente muchos factores, ¿no? Estamos hablando de que cada uno tiene diferentes metas, cada uno tiene diferente nivel de experiencia, de educación, de formación. Hay muchos criterios que hay que tomar en cuenta, pero tenemos que conjuntar y tenemos que lograr trabajar entre cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces, claramente hay personas con las que nos sentimos con mayor empatía, otros con menor empatía. La verdad es que claro que cada persona es distinta y es un verdadero reto, ¿no? Y por eso es que no es sencillo lograr trabajar en equipo. Hay una frase de Walt Disney, ¿no? Que me encanta cuando trabajo en equipo. Él dice, bueno, decía, ¿no? Puedes diseñar y crear y construir el lugar más maravilloso del mundo, pero se necesita gente para hacer el sueño realidad. Él claramente es uno de los grandes pensadores creativos, ¿no? Que intentó realmente hacer algo distinto en su momento, a su época. Hoy en día, todos los que somos fanáticos a cierto punto de Disney o de Walt Disney, se hace como muy natural, ¿no? Todo lo que hacen las películas, los parques, los productos, ¿no? La mercancía. Pero claro que en su momento era algo completamente desconocido, donde la gente lo tiraba de loco, ¿no? Y la realidad es que al final, ¿qué sucede? Puedes tener muchas ideas, pero necesitamos gente para hacer esto realidad, en todos los niveles, en todas las actividades. Y eso es algo que no podemos olvidar. Necesitamos de la gente. Pero yo siempre les digo, no necesitamos gente. Gente hay en todos lados, ¿no? Se asoman por el edificio y hay mucha gente caminando en el metrobús, esperando. Necesitamos gente motivada, necesitamos gente comprometida, necesitamos gente que sabe a dónde va. Y entonces ya no es tan simple como solamente hablar de necesitar personas o necesitar manos. Entonces, es aquí la importancia de por qué tenemos que trabajar en equipo. Esto tiene que ver como un sistema, perdón, que está un poco
lento algunas de las cosas, supongo que es por todavía es gente que sigue entrando, pero yo hago la referencia, digamos, de cuando hablamos de un equipo de trabajo, tiene que ver también con la equivalencia con un sistema, con un proceso que necesitamos para poder trabajar. ¿Por qué? Porque lo primero se necesita que estemos alineados como personas en los objetivos, definitivamente. O sea, tenemos que ir todos para el mismo lugar. Pero claro, hay perfiles de puesto, hay diferentes áreas, y entonces es ahora sí donde cada quien tiene que hacer lo que corresponde para llegar a ese objetivo. Y es donde viene aquí la palabra clave, que es el accountability. Cada uno se hace dueño de sus tareas y de rendir cuentas. Claro que tenemos un líder, claro que hay líderes dentro de cada una de las áreas que nos ayudan, que nos piden esta rendición de cuentas, pero la rendición de cuentas debe surgir de uno. Cuando uno está consciente de yo tengo que hacer estas actividades y las estoy haciendo o no las estoy haciendo, o me estoy tardando más del tiempo que debería, o yo sé que no lo estoy haciendo lo suficientemente bien o lo suficientemente enfocado, comprometido como lo estaba haciendo el año pasado o el mes pasado. Esa rendición de cuentas es sumamente importante porque independientemente de que nos van a evaluar, de que hay unas métricas, de que hay muchos factores a tomar en cuenta, yo tengo que hacerme responsable de lo que estoy realizando. Yo sé lo que tengo que hacer, sé para qué estoy dentro del puesto de trabajo, sé qué represento para la empresa, entonces tengo que cumplir con esas actividades. Y quiero justamente ponerles un ejemplo de la importancia de cómo hay cosas desafortunadamente muy ambiguas en tema del trabajo en equipo. Quiero ponerles un ejemplo. Saben que siempre con los deportes es fácil poner los ejemplos de trabajo en equipo. Y para no generar polémica, no es que sea fanático de un equipo, de otro o de Argentina, pero es el campeón del mundo. Entonces, vamos a poner ahorita Argentina solamente ahí como ejemplo. ¿Qué sucede? Imaginemos a los defensas, ¿no? A los defensas de un equipo. A los defensas les dicen, tu misión, pues, es recibir la menor cantidad de goles posible. Pero entonces, ¿qué pasará? Pensando desde el punto de los defensas, pues, ¿qué será mejor? ¿Perder 3-2, donde recibes 2 goles, o ganar 5-4, donde recibes 4 goles? Si su misión es recibir la menor cantidad de goles posibles, ¿no? Pues muchos dirán, pues es obvio, ¿no? Ganar, siempre es mejor ganar. ¿Por qué? Porque es mejor ganar como equipo, ¿no? ¿Qué pensará? En los delanteros es el caso opuesto. ¿Qué será mejor para los delanteros? ¿Ganar 1-0 solamente metiendo un gol cuando su objetivo es meter la mayor cantidad de goles? ¿O perder 5-3? ¿No? Perdimos, pero metimos 3 goles. Insisto, parecen preguntas sumamente obvias, pero el problema es que a veces cuando tenemos tantas áreas, nos confundimos y no nos damos cuenta que nos olvidamos del objetivo en común como equipo. Para el entrenador, para la afición, para la gente, es claro, lo que preferimos es que el equipo gane. Y yo no creo que haya aquí una sola persona de las casi 160 personas que están conectadas hoy que diga, pues yo prefiero, ¿no? Perder 5-4, ¿no? ¿Por qué? Porque pues quiere decir que metimos más goles, ¿no? Preferimos ganar, estoy seguro. Pero el punto está que a veces en el día a día se nos olvida, porque estoy preocupado por mi área, estoy preocupado por mi meta, estoy preocupado por mi fabricante, estoy preocupado por mis partners, y se me olvida que hay un resultado general como empresa. Y ahí es donde vienen los verdaderos retos. ¿Cómo me enfoco en sí defender o en sí atacar, pero que hay un resultado que estamos buscando como empresa? Ese objetivo común es el que más nos interesa. Y entonces no se puede perder de vista. Pongo el ejemplo del deporte. ¿Cuántas veces no les ha pasado a los que les gusta el deporte y ven algún partido y que se empiezan a pelear entre los compañeros? Yo siempre lo he dicho como fanático del deporte y que eso ha influido mucho en el tema del coaching de negocios para mí. Cuando ves ese tipo de actitudes, te das cuenta que hay problemas mucho más serios en el equipo. O sea, ya el problema ya no es ese partido, ya no es el resultado. Algo más serio está pasando en ese momento con la gente. Y pasa lo mismo acá. Si yo me enfoco de repente mucho en mis resultados y dejo de ver el resultado general de la empresa, o si estoy viendo el de la empresa, pero me estoy desenfocando de hacer también mi contribución personal, algo no está bien. Quiere decir que no estoy abarcando completamente mi rol dentro del equipo de trabajo. ¿Se entiende bien esto? Recuerden que cualquier duda, cualquier comentario pueden hacerlo en el chat. Estoy pendiente también para responderlo, ¿ok? Esto es muy importante. No hay que perder el objetivo común.
parece curioso, yo decía, parece obvio también pensar que la gente busca, claro, ganar es lo mejor, pero hay gente que está preocupada solamente por su resultado. Y aquí es donde no estamos realmente trabajando en equipo. ¿Ok? Bien. Hay dos enunciados, ¿no? Que son muy comunes, ¿no? Son frases, digamos, trilladas, ¿no? Que la gente usa de manera natural, pero que yo siempre digo, desafortunadamente, son poco común que se logre, ¿no? O sea, es decir, al final, todo el mundo habla de, sí, el trabajo en equipo. Se habla de que el trabajo en equipo gana partidos, ¿no? De que el trabajo en equipo es mucho mejor que hacerlo solo, pero en la práctica a veces solamente queda en ideas, queda en un enunciado, como pongo ahí. La mayoría de la gente le cuesta trabajar en equipo, no es fácil. Y es que justamente hay errores muy comunes que son los que nos generan conflicto o nos generan esta dificultad para poder hacerlo adecuadamente. Y es gran parte de lo que voy a enfocar la plática del día de hoy. Para muchos va a ser muy familiar esto, porque claro que hay una base importante de un libro, ¿no? Que al final les voy a poner ahí la cita, pero tiene que ver con las 5 disfunciones de un equipo, ¿no? Las 5 disfunciones que son muy comunes de cuando queremos trabajar en equipo. Antes de arrancar con estas 5 disfunciones, antes de arrancar con estos obstáculos, quiero hacerle esta pregunta y quiero ver ahora sí más respuestas en el chat. Por favor, muestra que están comprometidos, enfocados, atentos en esta sesión. ¿Cuál es la importancia para ustedes de trabajar en equipo? No quiero que me den la respuesta bonita, ¿no? La que se escucha agradable, con la que sé que no me van a voltear a ver feo mis compañeros, con la que no me va a voltear a ver mal mi jefe mañana, ¿no? La del diccionario. Quiero, desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia de trabajar en equipo? Quiero que lo escriban, por favor, en el chat. Dice Roxana, que todo fluya correctamente a pesar de los tropiezos en beneficio del cliente. Bien, Roxana, al final hay un enfoque, ¿no? Que es nuestro cliente y yo estoy entre los beneficiados. Gracias, Roxana. Pamela dice, bueno, porque todo es más divertido y eficiente. Yo concuerdo, es mucho más divertido trabajar en equipo y es más eficiente si nos organizamos bien. Aunque realmente tiene que ver con personalidades, ¿no? Hay quien le encanta estar con mucha gente, hay quien le gusta estar solo, ¿no? Sola, y es muy válido también, pero necesitamos trabajar en equipo. Paula dice, es muy importante porque hace la gente se complemente y dar un mejor resultado, aunque puede llegar a ser más difícil. Mencionaste unas palabras claves, Paula, justo el tema de complementarnos. Vean, en una empresa como TD Cinex con tanta gente, la diversidad, ¿no? De perfiles que tenemos. Ingenieros, ¿no? Abogados, contadores, mercadólogos. Pues estamos con un perfil extremadamente complementario. Esa es una de las grandes cualidades que tenemos que aprovechar de trabajar en equipo. Mejorar la eficiencia y productividad, cumplir resultados. Se hace más como equipo que individualmente. Gracias, Saúl. Eh, conjugamos complementamos fortalezas y debilidades, genera armonía. Si no se trabaja en equipo, no se logra el objetivo. Bien, muchos eventos. Esto para mí es muy importante porque es la percepción de cada uno de ustedes de lo que representa un equipo, ¿no? Para algunos es mucho más poderoso que para otros. Algunos están conscientes, insisto, en la teoría que hay que trabajar en equipo, pero a veces hasta parece que nos tienen que obligar a trabajar en equipo. Y hay personas que por naturaleza lo hacen, que por naturaleza están preocupados por el servicio de los demás, porque todos tengan las necesidades adecuadas. Entonces, aquí es donde tenemos que aprender a desarrollarlo entre todos. Bien, quiero complementar justamente con este análisis, ¿ok? ¿Cuáles son estos 5 errores, estas 5 disfunciones? ¿Qué es lo que tenemos que aprender a trabajar y a darle la vuelta? La número 1, es uno de los grandes retos, falta de confianza. Aquellos que estuvieron conmigo en el Book Club el año pasado, hablamos, ¿no? Un libro que me fascina, La velocidad de la confianza. La importancia de la confianza para las relaciones. Cuando yo no tengo confianza, no me atrevo a veces a alzar la mano, a dar una opinión, a corregir a una persona que se equivocó. Es una de las características importantes, ¿no? Si yo no tengo esa, digamos, esa confianza o si existe esa falta de confianza, normalmente automáticamente se empiezan a generar barreras que realmente son innecesarias. El segundo es el miedo al conflicto. Esto, debo confesarlo, tiene que ver inclusive con muchas creencias. Tiene que ver con muchas creencias porque culturalmente nos hacen pensar que el conflicto es malo, ¿no?
no levantes la voz, no contestes, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor aquí no digas nada, es que no puede ser ver mal a esta otra persona. Y la realidad es que el conflicto es bueno si se hace de manera adecuada, si se hace de manera respetuosa, si compartimos diferentes puntos de vista. El conflicto es necesario, de hecho. O sea, no solamente es sano, sino que es necesario para poder arreglar muchas cosas. Falta de compromiso. Cuando no hay compromiso, cuando la gente no sabe lo que tiene que hacer, automáticamente vamos a quedarnos por debajo de los resultados. Evadir responsabilidades. Ese es el concepto que va de la mano, ¿no? Con accountability, con el concepto que compartimos siempre en Action Coach del punto de poder. A veces sabemos lo que tenemos que hacer y aún así no lo hacemos. Aún así encontramos un pretexto, aún así siempre encontramos una justificación y no nos responsabilizamos de nuestros comportamientos y el desempeño. Cuando lo hacemos, las cosas son completamente diferentes. Hay veces que en verdad no lo sé hacer, pero cuando lo sé hacer y no lo hago, cuando lo sé hacer y me estoy justificando, cuando me estoy autosaboteando, es una de las grandes dificultades y los retos que tenemos. Y por último, poner falta de atención a los resultados. Al final, todos vamos hacia un objetivo de ventas, de ingresos, de crecimiento, de nuevos partners, de fabricantes, de pedidos. Hay órdenes, ¿no? Perdón, hay objetivos que hay que cumplir. Hay objetivos hacia los cuales todos tenemos que ir. Y, y sí se van a desembocar en diferentes áreas y cada quien va a tener un diferente nivel de influencia. Sin embargo, los objetivos son claros. Entonces, eso es principal atención en lo que debemos de tener, ¿ok? Voy a ir profundizando cada uno de ellos para que se entienda mejor y que pueda ser de mucho valor para ustedes con ejemplos del día a día, ¿ok? Vamos a entender justamente qué es lo que pasa, ¿sale? ¿Cuál es el resultado de esto? Lo voy a poner todo para que lo puedan ir copiando. Sé que algunos van tomando fotos, van tomando sus notas. ¿Qué sucede? La confianza, ¿no? Necesitamos esa confianza. ¿Para qué? Para mostrarnos vulnerables como personas, para poder entender realmente lo que una persona siente. Esta pregunta tan simple que yo les hago en muchas de las conferencias, de los talleres, el cómo te sientes, insisto, mucha gente no lo hace, ¿no? Y trabajamos con personas en el día a día y no te pregunto cómo estás, cómo te sientes. Y no quiero la típica respuesta de bien, ¿no? Yo siempre digo, bien no es un sentimiento, no te pregunté cómo estás, ¿no? Es cómo te sientes. Y entonces el tener esa capacidad de hablar de cómo nos sentimos, de mostrarnos vulnerables, de poder compartir cosas, genera una relación, genera un compromiso muy diferente en el equipo. La confrontación, el aprender a decir, no estoy de acuerdo en algo, esto no me parece justo, ¿no? Creo que esto lo podemos hacer de una manera distinta. Hay que aprender a hacerlo también, ¿no? Esto de decir, es que solamente acato, ¿no? Instrucciones y yo solamente sigo lo que me digan. Claro que hay que ser respetuosos, claro que hay que mantener las jerarquías existen para algo, por supuesto, para cierto orden, pero necesitamos esa comunicación. Hoy en día, empresas como esta, ¿no? Es el ejemplo claro del nivel matricial, ¿no? De poder comunicarnos uno con otros, de puertas abiertas. Hay que aprovechar eso. Y entonces, claro, cosas como el compromiso, la rendición de cuentas y el resultados que hablamos, es mucho más fácil cuando se logran los dos primeros. Es lo principal, lo que quiero que nos enfoquemos. Cuando hay confianza, yo puedo confrontar. Es muy difícil que confronte si no me siento con un buen nivel de confianza para hablar con otras personas a otro nivel. Y si no hay confianza y no hay confrontación, muchas veces hace falta compromiso y en ese momento automáticamente cada quien, cada persona como contribuidor individual, la rendición de cuentas y los resultados van a quedar a deber. Eso se los puedo garantizar. Y entonces, porque empezamos a dudar de nosotros mismos, porque no sé si lo que estoy haciendo está bien o mal, porque me da pena pedirle una opinión a mi líder, porque me da pena también o me da miedo pedirle una opinión a mi compañero de al lado, porque igual y se va a reír o van a pensar que no soy capaz para esta posición. Y entonces empezamos a cometer errores. Y empieza a ser una secuencia que justamente no nos viene bien para el ambiente de las organizaciones. ¿Ok? Bien, vamos a hablar justamente de la ausencia de la confianza. ¿Qué pasa cuando hay ausencia de confianza? Vienen cosas como yo les decía, ¿no? Cosas tan básicas como el atrevernos a decir, no lo sé, no tengo idea de cómo hacerlo, nunca lo he hecho,
¿no? No estoy seguro de la situación. Aprender a decir, ¿no? La verdad, no sé hacer esta planeación, no le entiendo este archivo, me equivoqué cuando estaba haciendo esto. El problema de no tener esa confianza o esa ausencia de confianza justamente entre personas, porque esto no es la organización, estamos hablando de personas. La confianza es entre nosotros, entre cada una de las 160 personas que están aquí conectados, más los que no están conectados. El problema está, como lo pongo en el primer punto, el costo está justamente en toda la inversión de tiempo, de energía y desgaste que tenemos, cuando si yo no tengo confianza en preguntar algo, voy a estar ahí investigando, voy a estar dándole vueltas, voy a estarle moviendo el archivo, buscando en internet, ¿no? En lugar de agarrar y preguntar, ¿no? Y que alguien me ayude y que lo pueda resolver. Siempre seguramente alguien ya resolvió esa decisión, esa situación a que tú te estás enfrentando. O entre dos o tres personas con diferentes perfiles, vean las definiciones que han hablado del equipo de trabajo, ¿no? O sea, nos estamos complementando, nos fortalecemos, son aptitudes, actitudes diferentes. Si hay personas alrededor de mi equipo que tienen diferentes cualidades, pues voy a intentar fortalecerme para tomar una decisión más adecuada, aprender a pedir ayuda, ¿no? Aceptar aportaciones, retroalimentación. Porque claro, otra vez, si no hay confianza y alguien te quiere dar feedback, lo tomo mal, lo tomo personal, no lo estoy recibiendo positivamente. Cuando hay un nivel de confianza, cuando un amigo te da feedback, lo sueles tomar a bien. Gracias por decírmelo. Cuando te lo dice alguien con quien no te llevas bien, dices, es envidioso, ¿no? Es que es egoísta. Claro, yo en todo me equivoco, pero tiene que ver con la confianza. Es impresionante, pero desde ahí partimos. Y esto justamente nos ayuda, ¿no? Decimos expresión, ¿no? De barrer debajo de la alfombra, ¿no? O echar, o intentar ocultar todo en la alfombra, ¿no? Cometo errores y mejor que nadie se dé cuenta que yo lo hice, ¿no? ¿Y quién hizo esto? No, pues quién sabe, ¿no? En lugar de aceptar, tener esa confianza de poder reconocer también cuando nos equivocamos. ¿Qué puede ayudar? Esto es bien importante. Quiero darles tips simples, digamos. ¿Qué puede ayudar a construir esa confianza, a evitar esa ausencia de confianza? Cosas básicas, entre comillas, como compartir historias personales, ¿no? Cuando empezamos a hablar de manera mucho más con las personas, mucho más personal, nos damos cuenta que siempre tenemos cosas en común. Les voy a platicar una anécdota, pero ese ejercicio que les platico y que les hago a ustedes al inicio de cómo te sientes, lo hago en sesiones de coaching 1 a 1, lo hago en talleres, lo hago en conferencias grandes como esta. Y entonces hay una empresa con la que tengo el gusto de trabajar de periodismo desde hace algunos meses. Y entonces resulta que habían personas que no se hablan, ¿no? De años, ¿no? Y es que alguna vez esta persona me dijo que le caigo mal. Y estoy hablando de hace 15 años, ¿no? O sea, imaginen el nivel de cosas, ¿no? Lo que llega a mi ambiente de trabajo. Y yo le dije, haz este ejercicio, o sea, llega con esta persona, pregúntale cómo se siente personalmente, cómo se siente contigo, y empezaron a hablar y resulta que tenían un montón de cosas en común. Resulta que los dos ven los mismos problemas, las mismas áreas de oportunidad de la empresa. Resulta que los dos se dieron cuenta que podían trabajar mucho mejor juntos, pero simplemente los dos decidieron agarrar su camino de, es que esta persona me dijo que le caigo mal y yo le caigo mal, ¿no? Y entonces, pues simplemente ninguno hizo el esfuerzo por construir, ninguno hizo el esfuerzo por hablar. Y entonces, hasta que hice un ejercicio tan simple como este, resulta que ya otra vez se llevan bien. Pero no tuvo que pasar nada, más que una persona tuviera la disposición, ¿no? De hablar y decirle, oye, ¿cómo te sientes? Oye, quiero hablar contigo. Pero ninguno se había atrevido a dar ese paso. Y claro, aquí estamos hablando de cientos de personas. El ejemplo que les pongo es de empresa, es una empresa de 50 personas. Y si en una empresa de este tamaño las personas son capaces de hablar, ¿no? Imaginen la cantidad de problemas que podemos tener. Y entonces hay muchos hobbies, muchas cosas que tenemos en común con las personas. Y por otro lado es, aprendamos a identificar justamente esas cualidades de las personas dentro del equipo de trabajo. No hay nada más agradable que el que digas, tengo una duda en tema de ventas. Voy a ir con tal persona porque para mí es un excelente vendedor, una excelente vendedora. Tengo una duda con este tema de un Excel, ¿no? Y voy a ir con tal persona porque sé que me lo puede resolver perfectamente. Cuando sabemos las ventajas, ¿no? Y las fortalezas de cada una de las personas en el equipo, se vuelve mucho más simple, ¿no? Y entonces nos ayudamos.
Y claro, no es que queramos tener a 20 personas ahí para que le resolvamos un tema de un Excel o para un tema logístico, no un tema financiero, pero al final el objetivo es que nos podamos apoyar realmente como un equipo, pero vuelvo al punto principal. No es un tema de fortalezas y debilidades, no es un tema de metodologías, es un punto en el que necesitamos confianza para poder acercarnos y lograr esto que es lo verdaderamente importante. ¿Ok? El siguiente punto es justamente el tema del conflicto. ¿Ok? El tema del conflicto justamente lo platicamos. Creemos que el conflicto es malo. Primer error, pero es una creencia, ¿no? La gente toma las cosas de manera personal. Si a mí me están diciendo algo, automáticamente pienso, es que no le caigo bien, es que lo trae contra mí, es que no es justo, siempre me están viendo a mí. Hay que aprender a hacer juicios, por supuesto, ¿no? Yo siempre digo, se juzgan los hechos, no las personas. Claro que el feedback, la forma de decir las cosas es bien importante, pero hay que aprender que las ideas son ideas y no es algo personal. Si alguien dice algo sobre una ejecución, sobre una equivocación, sobre algo que hay que mejorar, estamos hablando de una situación, estamos hablando de un momento, de una actividad, no estamos poniéndole un nombre a las personas. Y entonces claramente también intentemos no poner nombres, ¿no? Hablemos de las cosas que suceden, no de las personas, porque claro que esto lo hace mucho más complicado. Y algo bien importante es, obviamente, ser abiertos y tolerantes, porque va a haber un día, si queremos fomentar esta confianza, si queremos fomentar que haya este conflicto sano y humano que es necesario a nivel personal, por supuesto que yo voy entonces a estar abierto a compartir de retroalimentación, a dar ideas, pero también tengo que estar abierto a recibirlo, porque algún día me va a tocar a mí, por supuesto. Algún día alguien me va a decir, oye, pues hoy no andas tan fino como otros días, ¿no? Y ahora, pues sí, la verdad es que tú nunca fallas, pero hoy sí como que se te zafó un cable, ¿no? Y estás haciendo malas cosas. Entonces, hay que también estar abiertos y tolerantes, porque claro que es lo que estamos propiciando. Tiene que ser bidireccional. Qué padre, vamos a fomentar cultura de conflicto en TDC Index, ¿no? De hablar abiertamente, pero yo hablo abiertamente a todos y cuando a mí alguien dice algo de mí, pues ya no está tan agradable. Entonces, hay que aprender a tener mucho cuidado con esto, ¿ok? Eh, el problema principal, el costo, ¿no? Justamente del temor al conflicto, es que estos ataques sí se vuelven personales. Algo que no era personal se empieza a volver personal. Personas que no estaban involucradas en algún tema o una actividad se empiezan a involucrar en los chismes, se empiezan a involucrar en su punto de vista. Algo que nadie vio o que solamente una o dos personas platicaron, se volvió una leyenda dentro de la empresa y todo el mundo habla de lo que sucedió y de cómo le hablaron mal y de la pésima actitud de esta persona. Pero ojo, nadie lo vio, ¿no? Alguien lo platica, cada quien le empieza a poner su toque, ¿no? Cada quien le echa de su cosecha. Entonces empezamos a construir historias porque no somos capaces de despersonalizar la situación, de enfocarnos en el problema, en la solución, y estamos hablando de las personas, estamos hablando de actitudes y de cosas que realmente no han sucedido. Enfocarnos en poder tener un conflicto positivo nos ayuda a evitar este tipo de malentendidos definitivamente como gran equipo. ¿Ok? ¿Cómo construir para esto? Algunas de las técnicas o de los tips rápidos que les quiero compartir. Bien, lo primero es, sí o sí, tenemos que sacar a la luz esos temas, ¿vale? El problema principal de cuando hay un malentendido, de cuando alguien está en desacuerdo con algo, es que si lo hacemos grande o lo dejamos crecer, eventualmente daña sí relaciones, como el ejemplo que les daba, ¿no? De esta empresa. Eventualmente algo que no era un problema sí se volvió un problema. Una persona que tal vez no se estaba involucrando, no toma personal, eventualmente sí lo va a hacer. Entonces tenemos que profundizarlos, ¿no? Claramente tenemos que generar esa confianza y eventualmente tenemos que llegar a mediar, o sea, es decir, enfoquémonos justamente en la situación. No importa las personas, no importa quién se equivocó, no importa si lo hizo una persona que es mi amigo o no es mi amigo. Vamos a enfocarnos en resolver la situación. Entonces, vamos a hacer todo lo necesario. ¿Por qué?
uno de los grandes problemas es, les decía, es querer enterrarlo, es querer ocultar las cosas. Y sí, eventualmente ya pasará. Oye, pero te sentiste mal de lo que pasó y no, sí, bueno, pero ya mañana vas a sentir mejor. Hay que compartirlo, hay que decirlo, hay que hablarlo, hay que levantar la mano. O sea, si es algo que realmente creemos que nos está afectando personalmente, si es algo que está afectando a la organización, si está afectando a mi área, a mi equipo, lo tengo que decir. Insisto, hay formas, hay que hacerlo con respeto, ¿no? Hay que dignificar siempre a las personas, pero no podemos quedarnos callados cuando algo nos está afectando. Y esto es una base principal, ¿no? De un equipo de trabajo. Entonces, estamos hablando de confianza, estamos hablando de proponer o propiciar adecuadamente el conflicto y no evitarlo, ¿ok? Esos son los primeros dos puntos. El tercero, la falta de compromiso. Este es bien interesante porque yo les mostraba hace un par de meses en la anterior conferencia, les decía cómo hay estudios donde la gente acepta que no trabajan al 100% de su capacidad, donde la gente no está comprometida al 100% con su trabajo, ¿no? Entonces, cosas que son muy críticas, porque yo siempre he pensado, y hay muchas frases con respecto a eso, que cuando no tienes la habilidad de hacer algo, cuando tienes el desconocimiento, ¿no? De resolver una situación, es diferente. Pero cuando es un tema de compromiso, cuando es un tema de actitud, es algo que tenemos que resolver. Y no lo tiene que resolver recursos humanos, y no lo tiene que resolver la empresa, lo tengo que resolver yo como persona. O sea, tengo que entender qué está pasando para que no me pueda comprometer al 100%. O sea, hay funciones que tengo que tener. Claramente, esto involucra, por supuesto, un equipo de trabajo, hay cosas que van de la mano, pero si yo no estoy comprometido con lo que estoy haciendo al 100%, si yo no me comprometo con el equipo, si yo no estoy trabajando al mismo nivel que ellos, y no estamos hablando de horas, ¿no? Y no estamos hablando de clientes o de pedidos, estamos hablando del compromiso que involucra justamente hacer lo que me corresponde, ser una persona ética, ser una persona cumplida, hacer mis actividades, dar seguimiento a lo que me corresponde. O sea, el compromiso está en cosas relativamente básicas, ¿no? El punto está en que cuando no hay compromiso, las equivocaciones y los errores son mucho más comunes. Una de las características que nosotros vemos cuando vemos el performance o el rendimiento de los equipos, cuando vemos las métricas, es, ok, vamos a evaluar a aquellas personas que están por debajo de la media o por debajo del resultado esperado. Y normalmente, estas personas que tienen resultados más bajos, hay algún común denominador, ¿no? Y tiene que ver alguna situación personal, alguna situación familiar, alguna situación con el líder directo, o sea, siempre hay algún común denominador, eso es una realidad, ¿no? Aunque pueden ser múltiples razones, suelen ser las mismas, ¿sale? Y entonces, una de las cosas como la gente, digamos, sobreentiende o ejecuta esta falta o este problema, es en falta de compromiso. Ah, como no estoy bien ahorita yo, empiezo a bajar el rendimiento. Y claro, lo puedo ser consciente o inconsciente. Como no me llevo bien con esta persona, entonces, pues ya mi nivel de compromiso va a bajar. Como esta persona me hizo lo otro, entonces, pues yo tampoco me voy a comprometer. Y lo empezamos a hacer así. En algún momento se vuelve, arranque inconsciente y lo empezamos a hacer de manera consciente. Y entonces, el problema está en que empezamos a postergar cosas, empezamos a alimentar nuestra falta de confianza. Entonces, ojo, porque eso se vuelve un círculo vicioso y yo empiezo a alimentar esto. Ya no confío en la gente, no voy a trabajar, ya no confío, no voy a preguntar, no confío, me voy a aislar. Si me preguntan, si me involucran bien, si no, no lo hago. Entonces, ojo que la falta de compromiso es una decisión que nosotros mismos vamos creando. Y entonces, esto tenemos que aprender a controlarlo, ¿ok? ¿Cómo poder hacerlo? Les comparto algunos ejemplos. Hay que validar las cosas. Ahorita les complemento un poco más. Estoy acá peleándome con la computadora. Una de las cosas importantes es cuando se hacen acuerdos, hay que cumplirlos. Esas son las cosas básicas cuando hablamos de un compromiso. No siempre es democracia. No se trata de hacer lo que la gente quiera por votos.
hay que ejecutar cosas. Y entonces, claro que hay consensos, claro que es un buen líder pide la opinión del equipo de trabajo, claro que buscamos ser incluyentes, pero cuando se llega a un acuerdo hay que cumplirlo, punto. Y a veces no me va a gustar, o a veces yo estaba a favor de otro camino, pero cuando se cumplen acuerdos y cada persona sale de la sala de juntas, sale de Teams y saben lo que tienen que hacer, y algunos lo hacen y otros no lo hacen, ahí es cuando es sumamente notorio la falta de compromiso. Entonces, uno de los principales puntos que tenemos que trabajar es, si hay un acuerdo, lo tengo que cumplir. Otra cosa que ayuda mucho a esto es, ok, tenemos un plan de acción, hay acuerdos, pero entonces vamos a poner límites, ¿no? ¿Por qué? Vamos a poner una fecha, o sea, cuándo debe hacerse, qué se tiene que hacer. Dejémoslo claro, porque el problema está, una cosa es de ejemplos de la falta de compromiso, pero también a veces sí hay compromiso, pero las reglas no están claras, que platicamos mucho las reglas en la sesión de hace 2 meses. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente no tiene claras esas reglas, también es muy fácil evadir el compromiso. Si yo lo sé y tengo todos los elementos, ya queda en mí comprometerme y hacerlo. Pero cuando no tengo los elementos, si no me dijeron para cuándo, qué tengo que hacer exactamente, cómo hacerlo, y entonces yo le doy la salida fácil, ¿no?, a las personas para evitar justamente o evadir ese compromiso. Se vuelve mucho más fácil. Entonces, tenemos que aprender a dejar las cosas claras, poner límites, y entonces ahora sí, podemos exigir, podemos exigirnos este compromiso como cada una de las personas dentro del equipo de trabajo. ¿Ok? Bien, vamos a hablar justamente de los últimos 2 puntos. Ya hablamos confianza, hablamos justamente de cómo la confianza ayuda a poder confrontar, que eso es importante para poder mejorar como equipo de trabajo y como personas. Y hablamos justamente de la falta de compromiso. El siguiente error, la siguiente disfunción entre los equipos suele ser el evitar esa responsabilidad. ¿Qué sucede? ¿Cuántas veces no pasa el yo quiero hacer esto, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos de esta manera? Es que me hubiera gustado que lo hiciéramos de esta forma. Pero de repente es, ok, ¿quién quiere ejecutar este proyecto? ¿Quién levanta la mano y lo hace? ¿Quién lo coordina? Y entonces, claro, hay 10, 20 personas diciendo de qué forma se puede hacer mejor. Pero cuando hay que levantar la mano y hay que echarse el equipo al hombro, ¿no? Nadie quiere hacerlo, ¿no? Porque claro que la responsabilidad nos compromete también. Y entonces la responsabilidad es algo natural, que hay personas que se sienten mucho más cómodos con esta responsabilidad y lo quieren tomar, y hay personas que les cuesta mucho más trabajo. Esta responsabilidad involucra varios factores, ¿no? Estamos hablando esa responsabilidad de todo lo que venimos hablando. La responsabilidad de rendir cuentas. Yo soy responsable de mis tareas y mis objetivos y yo voy a rendir cuentas. Otra responsabilidad que tengo como persona, como colaborador de equipo, es esa disposición, ¿no? Esa tolerancia justamente para ese conflicto, para dar el feedback, para decir las cosas, ¿no? Parte del compromiso es comprometerme con mi equipo de trabajo. Como les decía, es muy agradable dar feedback, pero también hay que aprender a recibirlo. Eh, Al final, ¿cuál es el punto principal de cuando evitamos esa responsabilidad, cuando existe esa falta de perdón, esa falta de responsabilidad? El problema está, hablamos ya un poco también de cómo se van creando resentimientos entre las personas, pero el problema principal es que aquí sí ya afectan los resultados. Hay cosas que podrían no ser notorias. Cuando hay falta de confianza, puede ser que cualquier persona esté trabajando bien aparentemente. Y claro que vas a enfocar en los errores que venimos platicando. Pero ya cuando empezamos a evitar la responsabilidad, los errores o la falta de cumplimiento de objetivos se vuelven sumamente notorios. ¿Por qué? Porque caemos en cosas como yo no sabía que tenía que hacer eso, es que a mí no me dijeron, ¿no? Es que desafortunadamente esta persona no estuvo este día y no se enteró y nadie la puso al tanto, ¿no? Pero la persona tampoco se quiso poner al corriente. Entonces, el problema de cuando empezamos a evitar responsabilidad es que podemos encontrar cualquier pretexto, cualquier justificación para no hacer las cosas. Y entonces, a lo mejor las hago, pero así sea es tiempo. A lo mejor las hago, pero estoy haciendo a medias. A lo mejor sí las hago,
pero la estoy parchando, ¿no? O lo estoy haciendo lo mínimo indispensable para cumplir, para que no digan que no hice mi tarea, pero en realidad no estoy comprometido y no lo estoy haciendo de la mejor forma posible. Eso para mí, una de las cualidades más importantes, es lo que les pongo hasta abajo en la diapositiva. El costo principalmente de esto es que no hay respeto por las otras personas. Cuando no hay responsabilidad o cuando le estoy evitando, el problema principal, así de claro se los digo, es que no estoy respetando a las demás personas. Porque hay otras personas en el grupo, en el equipo, que sí están comprometidas haciendo lo que acordaron, que sí estuvieron en la reunión y dieron seguimiento a las cosas, que al igual que tú, también tienen mucho trabajo, también tienen actividades personales y familiares y están cumpliendo. Y entonces, esa falta de responsabilidad es lo que empieza a generar mucho mayor conflicto y mucho mayor resentimiento. Y vean, trasládenlo desde cuando la época de la escuela, la universidad, ¿no? En este trabajo o en anteriores, ¿cuántas veces no les llegó a pasar el típico caso de estamos varias personas trabajando y una persona no hizo su parte, pero ahí está colgándose la medalla, ahí está disfrutando, ¿no? Entonces, parte del equipo es sí involucrar a esa persona, pero ¿cómo nos sentimos las personas que sí trabajamos, ¿no? Cuando sabemos que esa persona no trabajó. ¿Cómo nos sentimos como persona? ¿Cómo tengo esa capacidad, ¿no? De a pesar de no haber trabajado, no ser consciente que las otras personas trabajaron e hicieron el trabajo por mí. Y entonces, a lo mejor hoy yo tuve la necesidad de desatender esta actividad. Pero entonces a la siguiente me tengo que comprometer y tengo que tener respeto suficiente por los demás de ahora yo ayudarles a ellos. O sea, se vale que en algún momento yo no dé el 100%. Si después lo compenso, si después esto se lo retribuyo a mi equipo de otra forma. Pero si me estoy acostumbrando a hacer eso, nuevamente insisto, el problema principal es que no tengo respeto por otras personas. Y es una de las dificultades y de los retos más importantes a los que nos estamos enfrentando cuando existe falta de confianza, cuando existe miedo a la confrontación, cuando existe falta de compromiso. ¿Ok? ¿Cómo construir, cómo evitar, ¿no? Esa falta de responsabilidad? ¿Qué sucede? Sí o sí, como personas, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, compartir los objetivos a mediano, largo plazo, corto plazo. Si tenemos reuniones semanales, reuniones mensuales, reuniones trimestrales, se tiene que complementar los objetivos. A veces una persona lo sabe, pero no lo comparte al resto. Y por otro lado, y esto es bien importante, no nos esperemos a los resultados finales. Muchos de ustedes tienen metas trimestrales, pero así como las ventas las vamos monitoreando cada semana y el pipeline y el forecast, ¿no? Y el flujo efectivo y la cobranza, tenemos que estar monitoreando los avances constantemente. No importa que este proyecto sea para dentro de 3 meses. Si yo me acostumbro a verlo cada 3 meses o dentro de un mes y algo no sale bien y no se está cumpliendo con el objetivo o no se tiene claridad, no vamos a saber de eso hasta el último momento y eso ya es demasiado tarde, no nos va a servir de nada. Tenemos que aprender a atenderlo de manera inmediata. Y entonces, si desde la primera semana vamos tarde, si desde el mes nos estamos retrasando en la fecha, si algo no está claro, quiero saberlo desde antes. Y para eso es importante que tengamos también esa comunicación y esa revisión de manera constante. ¿Ok? Vamos a ir al último punto, ya para dar algunos minutos al final, por si hay algunas dudas, algún comentario y poder ayudarles a aclararlo también para que sea esto lo más aplicable para ustedes en este día, como siempre. El tema de la falta de atención a los resultados. Este es el último punto, como les decía, básicamente resume absolutamente el resultado, ¿no? Colectivo justamente de la organización. ¿Qué sucede? Cuando nos empezamos a enfocar en cosas que no es el objetivo principal de la empresa. Es muy fácil perder el camino, porque todos están muy ocupados, todas están con muchas actividades, y entonces es muy fácil que nos distraiga un correo, un cliente, un reporte, un fabricante, un partner. Entonces, cuando tenemos claro lo que tenemos que hacer, es mucho más fácil. Pero esa falta de atención a los resultados nos hace que empecemos a hacer diferentes cosas. Entonces, sí, estoy muy ocupado, pero estoy haciendo otras cosas que no era lo principal, que no es el objetivo principal de tu área, que no es el objetivo principal de la empresa.
Entonces, el problema aquí está en que también empezamos a orientarnos en otro tipo de cosas, empiezan a surgir nuevas metas, empezamos a cambiar los planes y el no tener este rumbo y dirección empieza a generar justamente un sentido, yo digo siempre como de supervivencia, ¿no? O sea, tengo mucho trabajo, lo estoy sacando, pero no está sacando las cosas más importantes. No nos estamos volviendo exitosos, no estamos logrando los objetivos que teníamos planeados. Estamos ejecutando, estamos sobreviviendo. Y eso pasa porque no tengo claridad de hacia dónde estoy yendo, de hacia dónde tengo que ir. Solamente ejecuto, va a ser muy fácil distraerme. ¿Cómo lograr mitigar esto, ¿no? ¿Cómo construir para que esto no suceda? Algo que le llamamos la declaración del propósito o anunciar lo que se pretende es compartir las cosas. Ejemplo, si yo tengo un proyecto, un trabajo, una actividad que va a implicar mucho trabajo, que va a implicar mucho tiempo, lo que tengo que hacer es, claro, compartir, digamos, lo que se va a hacer para que si hay personas que se van a involucrar, que tienen que monitorearlo, lo sepan desde el inicio, pero también si yo soy el responsable o el dueño de este proyecto, publicar justamente qué es lo que se debe de obtener con esto, o sea, cuál es el objetivo de esto. Si yo lo comparto, la gente lo va a tener más claro, la gente se va a motivar. A veces solamente le decimos, oye, realiza esta actividad, envíame este reporte, ¿no? Resuelve esto. Pero si no, si la gente no tiene claro el porqué de esa actividad, el objetivo final, para qué se está haciendo, la gente simplemente va ejecutando y por supuesto que se va a cansar. Entonces, hay que aprender a compartir esto. Y por otro lado, pacientes, por eso lo resumo con la palabra visibilidad, ¿no? Hay que compartir lo que se está haciendo. Al final, el tema de orientar, digamos, la recompensa, ¿no? También los resultados al alcance. Esto es bien importante, ¿no? Estás en mute. Ya no se escucha nada. Te dejamos de escuchar. Dejamos de escuchar, David. Creo que perdió comunicación. Tienes el mute puesto. Perdón, alguien por errores me silenció. Yo creo que cuando quiso silenciar a las personas nuevas que entraron, me silenciaron a mí también, pero no lo podía quitar. Muy bien. Entonces, básicamente, para ir cerrando esto, el punto está orientarnos justamente al alcance de los resultados. ¿Por qué? Porque también recuerden que hay metas que a veces las ponemos demasiado exageradas en el día a día, la gente no las va a poder cumplir y por lo tanto también eso promueve frustración dentro del equipo de trabajo. Hay que buscar también reconocer, recompensar a las personas que están en un equipo de trabajo. Si yo soy el líder de un equipo de trabajo, tengo que aprender a reconocer justamente también para que la gente pueda seguir motivada durante las actividades. ¿Ok? Así que bueno, quiero ir cerrando. Principalmente, como les decía, hay una gran base, por supuesto, lo que les compartí hoy, de un libro. Muchos que me suelen decir, oye, ¿qué libro me recomiendas? ¿Cómo puedo complementar para desarrollar, para aprender más del tema? ¿Qué libro les podría recomendar el día de hoy? Que justamente gran parte de lo que tomé hoy está basado también de esta filosofía de este libro. Las 5 disfunciones de un equipo. Es un gran libro, justamente explica gran parte de estos puntos, pero justamente, como se los he venido compartiendo, el objetivo está en entender el grado de responsabilidad que yo tengo en cada una de estas acciones. Mucho lo que hemos venido motivando durante estas pláticas es que ustedes son dueños de sus resultados. Si hay un equipo de trabajo, todos tenemos un líder al cual le tenemos que reportar, etcétera, sí, pero al final si yo siento confianza o no, si yo soy capaz de confrontar o no cuando hay que tomar una decisión importante, si yo estoy motivado, comprometido con mi día a día. O sea, al final son cosas de lo cual yo me tengo que hacer cargo como persona,
como adulto, como profesionista. Es decir, al final no puedo esperar que las cosas se alineen, que las personas me resuelvan las cosas. Entonces, sí hay mucho que trabajar en equipo, pero siempre el primer paso está en cada uno de ustedes, en comprometerse y en querer realmente seguir gran parte de todo esto que vamos revisando para poder generar un cambio en ustedes y, por supuesto, trasladarlo a la organización. Estamos ya prácticamente por llegar al límite. Me gustaría solamente que me compartieran en el chat qué es lo más importante que se llevan el día de hoy. De manera resumida, ¿qué es lo más importante que se llevan el día de hoy? Recuerden que de cada sesión, de cada plática, de cada taller, si logramos una sola idea, si hay algo que realmente me genera una idea importante que pueda provocar un cambio en mí, valió la pena. Respeto y compromiso. Gracias, gracias Roxana por participar activamente durante la sesión. Antonieta, muchísimas gracias. Tenemos que trabajar en la confianza. Totalmente, Antonieta, muchísimas gracias. Comunicación, también dice Julio. ¿Qué es lo que se llevan de esto? ¿Qué puedo hacer yo como persona? ¿Qué puedo aplicar de esto para seguir creciendo como persona dentro del equipo de trabajo? Comunicación, confianza, trabajo en equipo, control de las emociones, la responsabilidad de impacto de mis acciones, respeto por las opiniones de los demás, respeto, compromiso, aprender a conocer personas, poder encontrar cosas en común. El aprender a trabajar en equipo es responsabilidad de cada uno. Gracias, Karina. Buscar una comunicación asertiva, saber trabajar en equipo, dando importancia a cada persona. La inteligencia emocional, gracias, Ángela, es uno de los temas que hemos venido platicando. También es clave, definitivamente. Clave dice, bueno, soy responsable, soy parte de los resultados de la empresa, totalmente. Eso es justo gran parte del objetivo de estas sesiones, ¿no? A veces vemos, yo siempre digo, en empresas como TCNX, vemos a veces el número tan grande, por así decirlo, que pensamos que nuestra contribución es una pequeña parte, como de, ay, si yo fallo, si yo no cumplo, si yo no llego, no afecta. Claro que sí, ¿no? Todos ayudamos o dejamos de ayudar de una manera realmente importante en cada una de las labores que estamos haciendo. Bien, respetar, contribuir, comprometerme, respeto, confianza y comunicación, compromiso total. Muchísimas gracias a todos por su participación. Para mí ha sido un gusto, como siempre, estar con ustedes. Espero que se hayan llevado, insisto, algunas ideas, algunos aprendizajes importantes para poner en práctica durante las siguientes semanas. Nos vemos próximamente y como siempre, saben que estoy a sus órdenes, tienen los datos de contacto, cualquier duda, cualquier cosa que quieran profundizar, saben que siempre estoy disponible para todos ustedes. Así que tengan muy buena tarde y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. La verdad que Gracias. gran aprendizaje, la verdad. Murata es un seguidor de ese libro, de ese autor, entonces el otro día precisamente me daba una cátedra de estos temas y creo que son fundamentales estas 5 pues, áreas de equipo disfuncional, y creo que es una responsabilidad de todos poder identificar cuando no hay cuando existe una disfunción, cuál es para atacarla. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos.